Episodio número 3100. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 23 de abril. Los gobernantes de los gentiles. Avanzando en el marco de esta lección número 4, las naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Durante esta semana hemos estado viendo diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos abordando la lección Nimrod y Nínive. Luego, en la parte del lunes, el llamado de Abraham. Siguiendo entonces la parte del martes, recibió lo que pidió. Y para hoy, miércoles, los gobernadores de los gentiles. También hemos escuchado los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien hasta la fecha ha enviado 2 excelentes comentarios complementarios. Y también esperamos el próximo para la lección de mañana jueves. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y también el contacto de su servidor para cualquier comunicación directa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Acompáñanos, oh Dios, para que tú puedas ilustrar nuestros pensamientos y que de esa manera podamos también no solo captar el mensaje, sino también ponerlo en práctica. Que esto se refleje en una bendición para todo el que podamos compartirla y que de esa manera juntos podamos avanzar a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Y yo diría que casi siempre cometemos ese error. Es algo como sin darnos cuenta, como de manera automática. Normalmente siempre vemos en la Biblia historias de personas que uno dice, wow, pero qué incrédulo. Si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese sido tan incrédulo como ellos. O por qué esa persona actuó así, con tantas cosas. Pero es que nosotros hacemos lo mismo. Entonces, es muy fácil juzgar a otro porque es, como dice Jesús, más fácil ver la paja del ojo ajeno y no la viga que tú tienes, o sea, que yo tengo. Cada uno de nosotros individualmente tiene sus propias limitaciones y sus propias caídas, de las cuales no puede jactarse, sino avergonzarse y entender que todos somos pecadores, tanto el antiguo Israel como el nuevo Israel, el Israel de Dios, el cual somos nosotros. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 20, los versículos del 25 al 28, para responder a la pregunta:
¿Contra qué error advirtió Jesús a sus discípulos al establecer la obra de la iglesia cristiana? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿contra qué error advirtió Jesús a sus discípulos al establecer la obra de la iglesia cristiana? Sobre esta pregunta, aquí escribí: advirtió contra el deseo de dominar. Repito, advirtió contra el deseo de dominar. El modelo del mundo es jerarquía y control, pero el reino de Cristo es servicio. El que lidera debe lavar los pies, no exigir tronos. Así como lo oyen, el que lidera debe lavar pies, no exigir tronos, como muchas veces lo hacemos, que queremos ser superiores, queremos estar por encima de los demás, y eso no es lo que enseñó Jesús. Si nosotros queremos ser líderes, tenemos que estar dispuestos a servir. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo, como una forma de corregir su rumbo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición, pero la iglesia luego pensó que podía aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la iglesia vio que no podía resolverlas, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente, el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo, aunque antes era un obispo superior entre iguales. El Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Así que definitivamente este sistema de gobierno, que fue el que se instauró cuando Constantino, ya como bien menciona el autor, llegó al poder, empezó a reinar, eh, todo este sistema que hoy ya está totalmente corrompido en la iglesia eh, católica romana, que fue precisamente donde todo esto se dio. La iglesia romana adquirió un mayor protagonismo en ese sentido, porque ya el obispo empezó a ser un superior, también la misma situación empezó a empeorarse, y ya a nivel del Estado, pues se mezcló una cosa con la otra. Imagínense ustedes, al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo.
cosa que nosotros ya sabemos, tenemos claro como adventistas del séptimo día y la mayoría de cristianos, según puedo notarlo, que debemos apartarnos de los placeres mundanales, debido a que ese es el problema que tenemos. Muchas veces se mezcla ese asunto, y no solamente los placeres, yo diría hasta el estilo de pensamiento, hasta la forma en el que nos movemos, hasta muchas veces la falta de cortesía, la falta de amor, el sistema de destruirse los unos a los otros, la política dentro de la iglesia. Son muchos temas que tienen que ver con esto. El asunto de cuando la iglesia hace compromiso directo con el mundo, y en ese sentido, pues no hay diferencia, y eso debe de acabarse. Cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar para ser parte de la solución, como digo siempre, y no del problema, porque casi siempre la iglesia, el cual somos nosotros, entramos en esta situación en la que el mundo de alguna manera entra a la iglesia, pero somos nosotros que lo entramos. Somos nosotros los que tenemos esa cultura de hacer lo mismo que hacíamos en el mundo o lo mismo que hace el mundo. Porque hay gente que nunca se ha salido de la iglesia, pero se comporta de una manera como que nunca estuvo en la iglesia, como que siempre ha vivido en el mundo, pero quizá esa persona nunca ha dicho, no, yo no soy cristiano o no soy adventista, pero su estilo de vida, las cosas que hace, dictan mucho y distan mucho, de paso, de ser realmente cristianos. Necesitamos hacer un alto y parar esa cultura. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano, hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia-estado. Fue así como esto llegó a corromperse a lo que hoy en día conocemos, el papado. Es un sistema corrompido totalmente, porque muchos de ellos hacen cosas terribles, y es atento a iglesia-estado, porque como son un estado también y tienen nuncios en el mundo entero y tienen muchas situaciones, o sea, yo le estoy diciendo porque es un ejemplo vivo del problema en que uno se puede meter cuando empieza a hacer concesiones con el Estado y a mezclar la iglesia y el Estado, cosas que deben de estar siempre separadas. Se hace la pregunta final: dentro de tu cultura y en tu sociedad, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Sobre esta pregunta aquí escribí: cuando buscamos poder, títulos o protagonismos, estamos en terreno peligroso. Repito, cuando buscamos poder, títulos o protagonismo, estamos en terreno peligroso. La cultura de la fama puede infiltrarse hasta en la iglesia. La única vacuna es la cruz. Morir al yo para que Cristo reine. Si tú y yo entendemos esto, si tú y yo entendemos que no se trata de nosotros, que se trata de Dios, no vamos a caer en ningún momento en esta trampa. Yo no sé cómo es que hay cristianos con envidia, cómo hay cristianos con deseos de supremacía para estar por encima de los demás. A Dios que me libre a mí de una cosa así, porque yo no quiero para nada tener nada que ver con eso. Yo no quiero estar envuelto en ningún asunto que tenga que ver con hacerle daño a alguien, con hacer sufrir a alguien,
porque eso no es de cristianos. ¿Cómo es posible que seamos tan toscos, tan duros los unos con los otros, tan supuestamente, que somos cristianos, que somos adventistas, que somos hijos de Dios? ¿Cómo yo puedo decir que soy un hijo de Dios cuando el poder me ciega, la fama, el deseo de supremacía, mandar a los demás, humillar a los demás? Es algo que no es compatible y que, como bien escribí aquí en la respuesta, necesitamos ir a la cruz. La vacuna contra todo esto de infiltrarse, el deseo de fama, el deseo de protagonismo, el deseo de supremacía, es morir al yo para que Cristo reine. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los gobernadores de los gentiles se trata precisamente de esa unión del gobierno y el Estado con la iglesia, de cómo el gobierno, cómo el Estado precisamente entró en la iglesia cristiana cuando Constantino llegó al poder, y cómo este mismo problema hoy en día está azotando nuestras iglesias. Y son todas las iglesias, porque ahí no se salva nadie. Donde hay humanidad, hay ego. Y ese ego tiene que ser limitado, supeditado, llevado a la cruz, para que entendamos que Jesús es el único digno de honra, es el único digno de honor, y que cualquier cosa que hacemos los hombres en las manos de Dios, el único que debe llevarse la gloria es nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que esto no sea solamente una buena lección para meditar, una buena teoría. Ayúdanos, oh Dios, a ponerla en práctica, que entendamos que el poder solamente te pertenece a ti, y que si tú nos das autoridad, si tú nos das poder, no es para jactarnos para nada de lo que hacemos, sino para poder servir a los demás, para vivir una vida de servicio, de abnegación, de entrega completa, de poder decir y estar satisfechos, oh Dios, con cómo tú salvas a otros por medio nuestro. Que ese sea nuestro galardón, nuestro mérito, el poder ser colaboradores contigo en la salvación de otros, y que dentro de esos otros, nuestros hijos, nuestros demás familiares, nuestros amigos, las personas que nos conozcan, puedan entender que nosotros somos hijos tuyos, que vivimos vidas felices, abnegados, sirviendo a otros, pero que de esa manera nos sentimos bien contigo y bien también con nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, a tener esa clase de unidad y a vivir de manera tal que traigamos honor a tu causa, sin que para nada el ego, sin que para nada el deseo de supremacía, la fama, el amor a cualquier cosa terrenal nos ciegue, sino que podamos, oh Dios, entender que el único que merece la gloria y honra por los siglos sin fin eres tú. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este jueves 24 de abril, una luz para los gentiles, en el marco de esta lección número 4, las naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7, versículo 14, Daniel capítulo 7 y el versículo 14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino
nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y como en cada cierre del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden, pueden marcar a 2 números vía WhatsApp. Pueden marcar directamente al de Omar Medina al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden marcar directamente a su servidor, también vía WhatsApp, al 484-599-2831. Repito, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.